amigas de las noticias, My Little Pony, ¿cómo están? Les saluda con todos ustedes su amigo Luna Bron y su servidor de las noticias, My Little Pony. Sean bienvenidos a su programa Voces del Fandom, donde aquí tendremos temas de reflexión enfocados en el mundo del fandom, que aquí lo tienen para todos ustedes, así que ya se lo saben, estamos hoy martes 9 de julio. Y bienvenidos a todos ustedes. Recuerden que estaremos dando todos los martes un nuevo episodio, un nuevo tema cada semana para todos ustedes aquí en este canal de YouTube de las noticias del Pony. Para más contenido de noticias, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal de YouTube para que nos motive mucho de seguir creando más contenido enfocado en noticias y mucho más. Ahí lo tienen para toda la comunidad que lo están viendo. Gracias por a todos ustedes de la comunidad. Así que, y esta es la segunda parte de la histórica guerra de videojuegos. ¿Se acuerdan que hicimos en el martes del programa anterior? Claro que sí, efectivamente. Sí, Atari se convirtió en el padre de los videojuegos en tener muchísimas innovaciones, tanto en arcades como en consola. Esto conllevó a que muchas desarrolladoras que se compiten entre ellos para ser el número uno de la industria. Pero la misma cometió un grave error de que bajaba la calidad de varios productos que conlleva la bancarrota. Con la aparición de Nintendo, Sega y Sony dio una batalla sin decir piedad a crear grandes proyecciones. La década de los 90 fue bien aprovechada para que varios consumidores los atraen, pero al llegar al nuevo milenio, Sega, tras la caída de Dreamcast, abandonó herido en la guerra, pero no en su espíritu de crear juegos, dejando a los dos completamente vivos, y esto posiblemente estamos presentes en el inicio de la nueva guerra de consolas. Y así que empezamos con la segunda parte de esta histórica guerra de videojuegos, así que ya se sabe, y empezamos con lo siguiente. Año nuevo, década nueva y una era de los videojuegos posiblemente cambia. Con Sega muriendo de pena tras el fracaso del Dreamcast, apenas sobrevivió Nintendo con su Game Boy Color y la Nintendo 64, mientras que Sony lo mismo pasó con el PlayStation, el primero, cosa que relativamente ha sido un masivo éxito. Pero para el 2022, con el pie izquierdo, PlayStation 2 haría su acto de presencia en el mercado, tanto así que diferentes países del mundo adquirieron la consola para jugar algunos títulos como Kingdom Hearts, God of War, Silent Hill 2, entre otros. Además de esto, la PlayStation 2 se caracteriza aparte del CD para los juegos, también sirve como reproductor de DVD, y dicho formato apenas tenía pequeños adelantos en el tema de la multimedia, y no olvidemos también el guardador de memoria para conservar partidas en caso de que hayas pausado. Grand Theft Auto o GTA, Resident Evil, Dragon Quest, Devil May Cry, por mencionar algunos, fueron la sensación del momento. Sin embargo, Nintendo vino más feroz que nunca con la nueva generación de consolas y contenido que ofrecerán a chicos y grandes. Así es, la Nintendo GameCube dijo presente, pequeña pero poderosa. A pesar de sus cuestionamientos formatos, esta vez se introdujo los mini DVDs para que tenga mayor velocidad, pero el error que cometieron es que fue otro fracaso en ventas. Y esto llevó a que varios desarrolladores abandonen la empresa y se trasladó a la competencia con mejor salario. Pero aquí empezó la parte más complicada. Microsoft, de la mano de Bill Gates, crearía su propia consola bastante fuerte y estratégica para contraatacar a la PlayStation de Sony, y así fue el nacimiento de la Xbox. Pese a que tiene pocas falencias y títulos que son difíciles de crearlos originalmente, solo apenas las grandes bases para iniciar la segunda guerra de los videojuegos. Pero los juegos portátiles, Nintendo sacó a la venta la Game Boy Advance, pese igualmente a los problemas de su predecesora, mejoraría en poco tiempo con la Game Boy Advance SP. Sin embargo, Sony intentó incursionar a las consolas portátiles y les salió completamente la suya al presentar la PSP o el PlayStation Portable. Tuvo mayor gama de popularidad en cuanto a masivo catálogo selectivo de juegos, y la grande ni absolutamente nunca cantará derrota en su grosero vocabulario. Por lo tanto, se lanzaría un nuevo invento, la Nintendo 10,
a diferencia de los anteriores que ellos no tenían, el bolígrafo siendo como control para la pantalla táctil funcionaba a la perfección y esta vez su mecanismo van acorde a la demografía. Por lo tanto, apenas opusieron todas sus fuerzas en contrarrestar sus proyecciones de consolas, solo faltaría una chispa para que se desencadena la próxima guerra de las consolas. Con los portátiles y las domésticas ya posicionadas, ahora sí se vendió esta melda. Claro que sí. Y además, Sony, Nintendo y ahora se unen a la fiesta de Microsoft con Call of Duty, Gears of War y la llegada de la Xbox 360 fuera del desembarco del nuevo milenio en cuanto a gama se refiere por tener masivamente el ordenador PC pero en casa, algo que iniciaría la guerra ya definitivamente perdida. Sin embargo, Sony al reaccionarse crearía su siguiente secuela para de su próxima consola y eso era su respuesta crítica, la PlayStation 3. Sin dudas, fue su contraataque fuerte y claro, no escatimasa sus daños monetarios, porque a la hora de la verdad el formato del disco sería el Blu-ray, reemplazando poco a poco los DVDs. Además de juegos como God of War 2 y The Last of Us, y también creando los servidores online para establecerse una comunidad de gamers tanto de carácter público como privado. Pero ambos no se dieron cuenta que se olvidaron de su archienemigo. Hablamos de Nintendo. Al saber de lo que están desatando la locura de estos güeyes, su respuesta fue atroz y decidieron jugar en su favor. La Wii fue su respuesta en contra de los joysticks que tenía la Play y la Xbox, ya que su control es captado por sensores de movimiento corporal frente a la pantalla. En pocas palabras, la Wii se maneja con control sensor para captar todo lo que mueves, desde jugar tenis hasta hacer yoga, todo en tiempo real. Pero me pregunto ¿quién hace yoga en la Nintendo Wii? Nadie sabe. Ya saben este dicho, no se metan o no se jodan con el coloso japonés de la gran N. Por eso, las tres están empatadas entre sí. Pero la década de los 2010, ahí se venía una de sus guerrillas. Por un lado, Nintendo estrenaría esta década con su modelo Nintendo 3DS y Sony con su PlayStation Vita. La guerra portátil aún continúa y ambas fracasaron épicamente mal. ¿Pero por qué? Según cada uno en sus declaraciones, es que las ventas de la Play Vita y 3DS fallaron en el tema de la demografía, ya que el público quienes consumen son los adultos y no para los niños, por lo innovador que sea la 3D. Por lo tanto, crearía la 2DS. Así es como compensación a los más pequeñines y evitando destrozar la consola en sus manos. Mientras tanto, la Play Vita que su motivo de su fiasco era su potente gráfico y por costos de desarrollo. Pero el verdadero problema que atraviesan estos dos eran los teléfonos, eran los smartphones que veremos hoy en día en los teléfonos, los celulares, los smartphones que tanto usamos actualmente. Aparentemente Apple se une al campo de batalla. En cuanto a juegos portátiles referimos, si bien la tecnología del difunto Steve Jobs revolucionó el concepto de los smartphones, esto fue alimentando a las otras empresas para hacerles competencia tales como Samsung, LG, Motorola, Xiaomi y posteriormente Huawei. El juego que empezó esta era digital sería Subway Surfers. ¿A quién le gusta jugando Subway Surfers? Yo me uní a jugar este juego, es un maravilloso juegazo. Claro que sí. Esto conllevó a que Sony se retiraba del mercado de la PlayStation Vita años después y Nintendo sigue mejorando con su próxima creación, la Wii U, sin dudarlo. Pero, tras esto, estaba en metida de pata por dar confusión a los consumidores y diferenciarlo de que es consola portátil y que es consola de sobremesa. Juegos como Donkey Kong Tropical Freeze, Donkey Kong Tropical Freeze, Mario Kart 8, Bayonetta 2, ayudaron de que la Wii U sería un man lleno de errores y pese a grandes números rojos que casi van a bancarrota. Pues hicieron algunas novedades para mejorarles más. Primero, la implementación de los Amiibo, las figuras Amiibo que los conocemos hoy en día, claro que sí. Pero, ¿qué significa Amiibo? ¿Qué es un Amiibo?
pues son figuritas de juguete que pueden interesarse a la consola, pero todavía no ha salido del túnel. Y con ello para 2016 la Pokémonía ha vuelto, siendo hasta ahora el juego que combina con la geolocalización y la realidad aumentada, que cualquier persona puede capturar los Pokémon en diferentes lugares, ya sea una plaza, en una escuela, en un bar, en tu sala de estar, en todas partes en la vida real. Esto conllevó a que Nintendo se va adaptando sus juegos a los celulares. Sin embargo, al otro lado del mapa apareció Steam, donde las consolas y las computadoras se combinan mutuamente, pero fracasó en un intento, pero poco tiempo después sí regresó, pero esta vez con dos potenciales. La PlayStation 4 y la Xbox One serían sus rivales. Para la PlayStation 4 se lanzarían grandes títulos como Batman, Arkham Knight, Uncharted 4, GTA V. Mientras tanto, la Xbox One con lo suyo tales como Gears of War 4 y Halo 5. Lo que causó muchísimas personas sobre esta consola eran la conectividad con el internet y dejando de lado al formato físico, lo cual se enojaron por tomar esta mala decisión. Los años pasan y siguen dando artillería. La PlayStation con su PlayStation 4 Pro y su sistema PlayStation Now, y la Microsoft como con Xbox One X y su sistema Game Pass. A partir de aquí se viniera más espléndote, incluso Nintendo volvió a estar en el mapa con su sistema Nintendo Switch que conocemos hoy en día actualmente, esta vez para tener la mayor veracidad, y aprendieron tras su fracaso de la Wii U. La Nintendo Switch es la perfecta combinación entre la consola portátil y de sobremesa, o sea, dos en uno, sobre todo de su control inalámbrico que son los Joy-Con que ya conocen. Aquí aparecen grandes títulos como Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles, Splatoon 2, Just Dance y Dragon Quest 11. Sin embargo, con el lanzamiento de la Nintendo Labo, debido a sus diseños hechos de cartón resistente, recibiendo las críticas, además se sumaría su alianza con la empresa danesa de bloques como es Lego en 2020. Sus personajes de cada franquicia como Legos, incluyendo varios efectos de sonido y sets para armar. Sabemos que la gran N, que antes de fabricar videojuegos eran conocidos por crear juguetes para niños, pero en tiempos modernos lo actualizaron y esta vez con uso sabio para sus consolas, el Switch sigue siendo exitoso por el momento. No obstante, con los móviles aparecieron como los juegos como Fortnite, Garena Free Fire, Mobile Legends, Among Us, Brawl Stars y entre otros más. Sabíamos que cada vez la década de los 2020 sería la más complicada hasta ahora con el tema de la nube, un almacenamiento digital que podría dar en jaque el final de una era, pero ellos no abandonan su pelotón y vinieran con la cucharada de su propia medicina. La década de los 2020 que estamos hoy actualmente, Microsoft y Sony dicen no a la muerte del tradicionalismo y siguen batallando vivos con sus grandes proyectos. Por un lado está la Xbox Series X y el otro lado la PlayStation 5. Estos colosos vuelven a cruzarse en su territorio, ya que las series X tenían grandes títulos como Forza Horizon, Halo Infinite, Resident Evil Village, Mortal Kombat 11, Gears of War 5, etc. Ya que Microsoft aprovechó durante la época de la pandemia del COVID para lanzar su consola a través de sus tiendas online en vez de las tiendas físicas por contagio. Al mismo tiempo se lanzaría la Xbox Series S, ambas son potentes. Sin embargo, la PlayStation 5, a pesar que venía arrasando, la gente se andaba burlando debido a su diseño comparando a cualquier electrodoméstico, ya sea una cafetera o un refrigerador, incluso un módem, así como el diseño, como lo han visto. Muchos memes habían portado por parte de su comunidad, pero el punto principal del asunto es que su modem es culivinio. Juegos como el Spider-Man de Miles Morales, los remakes de Resident Evil y Final Fantasy, God of War, Ragnarok y The Last of Us 2. Con eso le ganó en cuanto a la rentabilidad y exclusividad de sus juegos con sus remakes y un control poco vibrador, sin importarle de las críticas, pudo superarlo y le dejó en convencerlos de que se pueden interesarse. Estos también, por mencionar aquí en Latinoamérica, la participación de PlayStation
los covers regios de la mano de Lalotin y su banda Los Shinigamis del Norte, mientras que Xbox con las estrellas invitadas de la infancia tales como Big Man, Tulio Triviño y el elenco de 31 minutos y cositas. Ya saben, las señoras de las manualidades del antiguo Canal 5. Esto también se sumaría a sus visores de realidad virtual como es la PlayStation VR 1 y el PlayStation VR 2 respectivamente. ¿Y Nintendo qué hay de ellos? ¿Han hecho algo en esta década? La respuesta diría que sí han hecho. Claro que lo hicieron, pero en contra otra consola. Con otra consola es la Switch OLED. Ya conocemos la Nintendo Switch OLED, ¿verdad? Juegos como Splatoon 3, Fire Emblem, etc. Por supuesto que no dará competencia a los grandes, debido a sus limitaciones. Y como no olvidamos a Steam Deck, propiedad de Valve, que acabó directamente a las 3 de un solo trío por revolucionar los juegos digitales en su plataforma y acabando los juegos de PC como de consolas y también de los formatos físicos. Eso es cruel y vil, pero justo. Hasta ahora, en pleno 2024 y 2025, no se sabe a ciencia cierta que habrá posiblemente otra guerra de videojuegos más hardcore. A diferencia de los anteriores que termina cada uno con este ciclo, con Nintendo, Sony y Microsoft a punto de terminar en caída libre, pero con la Steam Deck relativamente sería consagrado como futuro competidor destrozando a la hegemonía de las tres para siempre. Pero toda consola que haya tenido una evolución se convirtió en un duelo sangriento y enfermizo. En estos problemas fueron heredados en diferentes épocas y creo que fue el verdadero problema cuando se trata de una verdadera guerra. A lo largo de la historia de esta guerra de juegos y consolas, lo mismo con los celulares y en las computadoras, no cabe duda de que sí o sí habrían gente que defiende a capa y espada con sus compañías porque era algo bueno para recompensarlos de sus caprichos. Sin embargo, este conflicto ya existió desde los años 90 y siguen acechando hasta nuestros días, generación tras generación, fracaso tras fracaso, falla tras falla. No cabemos duda de que la guerra, desde duda que la guerra de los videojuegos se lo toman demasiado personal como colectivo, pero gracias a las redes sociales, este odio acumuló todo ese tiempo sin importar las grandes repercusiones y consecuencias que quedarán para la historia. Un ejemplo de críticas que se burló de esta rivalidad fue el especial de 3 partes sobre el Black Friday, orquestado por los chicos de South Park. Ya saben, South Park, incluso su saga poco tiempo después salió su juego basado a estos acontecimientos que relativamente son canon. Claro, con la aprobación de Trey Parker y Matt Stone o incluso lo comentado por el propio Sheldon Cooper de la teoría de Big Bang. Ajá. Por eso hay que ser cuidadoso con jugar las emociones de las personas a cambio de una nueva consola o un juego que tenga mayor desarrollo narrativo. Siempre hemos escuchado a todos los fandom y sobre todo a los consumidores el refrán más universalmente criticado que era: las empresas no son tus mejores amigas. Y sabemos que también se abusó el uso descarado de la nostalgia como estrategia para dar claro a entender que eso es lo que desencadenó este hacer a lo largo de su historia. Por si vas a las redes sociales y diferentes foros de discusión, hay millones en Homo erectus sin intelectúo abrazando Lord Chernobyl. Ni hablamos sobre Twitch, YouTube o la más reciente Kick. Lamentablemente hay puros streamers que tienen varios cuestionamientos que realmente son unos hipócritas. Lo que sí está mal incorrectamente sea la falta de empatía y respeto. Y esas experiencias desde mi niñez y posiblemente hasta la vejez. Tengo emociones de disfrutar un solo juego que podría tener cosas que otros no tienen. Lo digo por una simple opinión personal de que este tipo de guerras tóxicas no sería siendo común y es más, a nadie le importa su superioridad moral. Ni hablemos de la cultura de la cancelación y lo políticamente correcto, porque también ha sido una calamidad de que quieren poner inclusión a la fuerza. Muchos pseudoactivistas lo funan y sancionan a varios trabajadores por incumplir algo que no está en el producto, tal caso como el tema de la empresa Sweet Baby. Sabemos que el caso de Sweet Baby, que se habló en la cornisa por supuesto, en resumen,
fue la causa de que la creatividad se fue limitándose a los videojuegos para concentrarse en poner algo llamativo, ya que sea raza afro o siendo transgénero, relativamente fue una molestia para los gamers y para los internautas en general. Por lo tanto, no estamos defendiendo a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ, la gente discriminadora, etc. Eso lo mencionó en el fandom de los videojuegos casi en la actualidad. Y ahora, la E3, pese a que tiene un rol poco menor en esta historia, pero fue un suceso igualmente que marcó a toda una generación. Diferentes personalidades de la cultura pop y varios gamers han visitado tradicionalmente año tras año para ver lo nuevo en la industria. Varias empresas también dicen presente con varios anuncios. A la medida que transcurrió el tiempo, la calidad del evento y la desvinculación, esto sumando las pocas ventas entradas y también por las filtraciones, que la década de los 2020 sería su sentencia de muerte. La principal razón de su decadencia se debió a las restricciones sanitarias por culpa del COVID-19. Tuvieron que hacer un evento virtual, pero aparentemente las empresas crearían sus propios eventos independientemente para ser más rentable que el formato tradicional en asistir a la convención, ya que un periodista especializado en videojuegos llamado Geoff, ¿verdad? Geoff Griffey fue la principal razón de su abandono, ya que constituyó la creación de dos eventos totalmente novedosos como la Summer Game Fest y los Game Awards, cosa que solo gana un maldito premio de hojalata pintada de oro. Y eso explicaría que no saben adaptarse por el problema de streaming en los juegos 100% digitales. Bueno, a lo largo de la historia de los videojuegos, después de una serie ardua de investigación, podemos comprobar que la guerra, pese que haya existido, las redes sociales lo usaron como motivos de discurso de odio. Cada una de las compañías a lo largo de su trayectoria, seriedad, tiene aciertos y fracasos, ideas totalmente revolucionarias, pero arriesgando el dinero invertido sería su carta que no fue desperdiciada. El gaming, ya sea de consola, de sobremesa, portátiles, computadoras, celulares, redes virtuales o de plataformas online. Realmente, el pasado y el futuro construyen un presente totalmente equilibrado. Sin embargo, siguen soportando sus males y sus virtudes como cualquiera. Hasta ahora, este viaje, un camino lleno de bendiciones y maldiciones. Pero lo que importa en realidad es el hobby que tanto hemos crecido como personas para disfrutar lo mejor del entretenimiento que simbólicamente fue un fenómeno cultural. Esto también debemos estar agradecidos a los desarrolladores, a los ingenieros, a los diseñadores gráficos, los informáticos, los programadores, los técnicos, los autores de voz y sobre todo al público general por apoyarnos en momentos bastante cruciales de las diferentes eras. Así es, en conclusión final, la industria del gaming fue un poco sin límites, fueron procesos sin límites con altas y bajas expectativas. No importa quién ganó la absurda carrera tecnológica, hay personajes y combos que pasaremos horas y horas disfrutando el ocio jugando, ya sea con tu consola o haciendo stream. Sin ellos jamás hubiera aparecido para cambiar la vida de muchas personas para el bien o para el mal. Sigue siendo su público preferencial, nosotros vivimos para contarlo. Pero una nueva guerra posiblemente desatará, pero esto sería otra historia. Pero nos preguntas sobre el juego de PC, esto hablaremos próximamente en otra ocasión. Si quieren que abordaremos en Voces del Fandom sobre cualquier tema relacionado con los videojuegos, ya sea del fandom de consolas, juegos, empresas y demás, hagan saberlo en la caja de los comentarios. Pero antes de que vamos a despedir aquí en este programa, les dejo algunas preguntas para que vayan haciendo todo lo que posible. ¿Cómo hoy decayó la E3? ¿Cuáles fueron las principales causas que había un odio digital en la guerra de consolas? ¿Crees tú que sería el final de la era de las consolas portátiles y de sobremesa y por qué? ¿A qué bando elegiste y qué juego hayas disfrutado en el presente? ¿El juego de PC tiene un rol importante para el futuro, importante en los videojuegos? ¿Algún día acabará con su legión de toxicidad por parte de sus seguidores? Esto lo van a estar respondiendo a través de la caja de los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Esto fue la segunda parte de la guerra de los videojuegos. Claro que sí. Así que gracias a todos ustedes por acompañarme en esta aventura. Y así concluye en esto. Así que gracias por acompañarnos en este día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video para quedarse aquí en esto. Así que no se vayan porque
sigamos con toda la comunidad, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar acompañados en este día de hoy. Voces del Fandom, recordamos que estaremos sintonizando todos los martes. Recordamos que estaremos sintonizando todos los martes en punto de las 19 horas por el canal de YouTube de Las Noticias Me Pone para un nuevo tema de la semana. Así que ya se la saben. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, chicos, suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido enfocado como noticias de My Little Pony y mucho más, que nos motiva mucho para que se suscriban aquí en este canal para sigamos con más. Así que recuerden suscribirse y activar la campanita para notificaciones para que no se la puedan perder nuestros próximos videos de noticias y mucho más. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estoy en Facebook, X, Instagram, TikTok para noticias y mucho más. Así que sin más palabras, esto fue Voces del Fandom. Se despide Luna Brony y nos vemos en el próximo martes con el siguiente tema de la semana. Así que sin más, que pasen un excelente martes por la tarde y nos vemos en el próximo video, próxima edición de Voces del Fandom. Sin más, esto fue y nos vemos en el próximo martes. Nos vemos hasta la próxima. Amigos, bye bye.